Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tabasco es la parte del mundo donde el piso se sigue construyendo. Los que aquí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México Nueva Jerusalén da gracias a Dios por participar durante 130 años en la evangelización de Tabasco y porque hoy tenemos una iglesia con identidad evangelizadora. Tabasco representaba en 1884 grandes retos, donde las características naturales del territorio tuvieron una función determinante, no solo para la evangelización, sino para el desarrollo mismo de la entidad. El clima cálido con altas temperaturas, las lluvias torrenciales, las continuas inundaciones de las tierras bajas y la humedad sofocante generaban el hábitat adecuado para que los mosquitos transmisores del paludismo y dengue causaran mortandad en la población. Tabasco, en su forma natural, era una tierra difícil de poblar. Por estas condiciones naturales, Tabasco se mantuvo aislado del desarrollo que se impulsaba en otras entidades económicamente más atractivas para la inversión, sin carreteras, puentes y vías férreas que lo conectaran con otras entidades. Pasada la guerra intervencionista, se abrió un panorama propicio para la educación y el inicio de la obra evangelizadora en Tabasco. Siendo gobernador del estado de Tabasco el doctor Simón Sarlat Nova, la entidad tuvo un impulso a su desarrollo, estructurando sus cimientos educativos con la apertura del Instituto Juárez en 1879. En julio de 1880, arriban a Tabasco el colportor Francisco López y el presbítero Procopio Camilo Díaz, quienes con entusiasmo y fe empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, la siembra de la semilla del Evangelio en una tierra agreste exigió sacrificios. El colportor Francisco López murió en la finca San Cayetano de don Pedro Méndez por fiebre provocada por el paludismo. El presbítero Procopio Camilo Díaz, abatido por las condiciones extremas del clima y los brotes de paludismo, regresó a la Ciudad de México. En 1883 llegaron a Tabasco los presbíteros Mariano Olivera y José Nevares Nevares, quienes hicieron esfuerzos por adaptarse al clima cálido húmedo y a las picaduras de los mosquitos, siendo menguada la salud del presbítero José Nevares, quien tuvo que regresar a la capital del país. El presbítero Mariano Olivera permaneció y se internó hacia la costa de Tabasco para aprovechar la semilla del Evangelio, sembrada por el trabajo de los colportores, y se mantuvo evangelizando comunidades entre Comalcalco y Paraíso. Nuevamente Dios escogió jóvenes para el arduo trabajo de evangelización, siendo la edad promedio de 25 años, edad del presbítero Eligio Natalio Granados, al llegar a Tabasco. Una muestra del riesgo que representaba venir a Tabasco lo refleja el relato del presbítero Eligio N. Granados, que dice así: desde que supieron nuestros amigos en México que éramos destinados a trabajar en Tabasco, se despidieron de nosotros como de los sentenciados a la última pena. Y los jóvenes salieron en tren de la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz, donde en el barco City of Puebla llegaron al puerto de frontera Tabasco. Aquí, en el barco Ibero, pudieron recorrer el majestuoso río por donde muchos años atrás navegó Juan de Grijalva,
El presbítero Eligio N. Granados relata su primer día en tierras de Tabasco. Apenas el crepúsculo vespertino comenzó a saludarnos, empezó a caer sobre nosotros multitud de mosquitos, densas nubes que nublaron la luz, que caían sobre nosotros como puños de arena, bandadas voraces y hambrientas que nos devoraban con sus ardientes picadas, sin darnos momento de reposo. No podíamos estar quietos un solo momento. El sueño quería hacernos entrar en reposo, pero los terribles mosquitos nos lo impedían. Debido a los actos revolucionarios, la predicación de la palabra de Dios en Villahermosa se hizo de forma itinerante. La Iglesia Espíritu Santo se ubicó en varias partes. Estuvo en el lugar que ocupa actualmente el Banco Banamex, sobre lo que hoy es la calle 27 de Febrero. Luego pasó a la casa del anciano gobernante Pedro Vera, en lo que hoy es la calle Madero. Más tarde ocupó el lugar que después fue el Sanatorio Mayans en la calle 5 de Mayo. Después pasó a ocupar el hogar del hermano Simón Loza en la calle Segunda de Rosales, número 24. Posteriormente pasó a ocupar la casa número 8, hoy número 210, de la calle Primera de Rosales, propiedad del anciano gobernante Joaquín Vera Hernández. El 10 de julio de 1884, a las 7 de la noche, se celebró el primer culto en la Iglesia Espíritu Santo en la calle Zaragoza número 52, donde se dedicó formalmente un salón como templo, asistiendo algunas familias de la ciudad. En este culto participaron los ministros Eligio Natalio Granados, Procopio Camilo Díaz y Salomón R. Díaz, exponiendo el mensaje divino que todos escucharon con respeto. Hubo conversión de familias que abrazaron el Evangelio, formando la naciente Iglesia del Espíritu Santo en San Juan Bautista, con su pastor Salomón R. Díaz. El primer consistorio fue organizado por el presbítero Procopio Camilo Díaz, quien por segunda vez, de noviembre de 1886 a abril de 1887, estuvo como pastor de la iglesia. Al término de este periodo, el presbítero Abraham Franco fue nombrado pastor de la iglesia. El presbiterianismo creció y logró arraigarse en la zona de la Chontalpa. Se calcula que al comenzar el siglo XX había más de 2.500 tabasqueños convencidos de los beneficios del presbiterianismo. El 4 de junio de 1896, en la iglesia El Divino Salvador de Comalcalco, es organizado el Honorable Presbiterio del Golfo de México, siendo su primer presidente el presbítero Eligio N. Granados. En el discurso de las bodas de oro en 1922 de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el presbítero Eligio N. Granados mostró la visión evangelizadora para Tabasco, diciendo: ¿qué necesitamos al presente para impulsar nuestra obra cristiana como deseamos? Un ministro ordenado en cada municipio, o cuando menos uno por cada dos, templo, casa, dispensario en la capital del estado y colegios para niños y niñas, con departamentos para artes y oficios, una lancha de gasolina para recorrer en todo tiempo las 1000 vías fluviales del estado, llevando a todos los rincones el mensaje del Evangelio. Sin embargo, solo trazó la visión porque en julio de 1923 el presbítero Eligio N. Granados falleció en la ciudad de Campeche cuando viajaba a la ciudad de Mérida para asistir a la Convención Nacional y la reunión del Presbiterio del Golfo. Del periodo 1923 a 1944, los pastores itinerantes fueron los presbíteros José Coffin, Ezequiel Lango y David Esquivel. En 1924, el pastor Salomón R. Díaz se cambió a vivir a Villahermosa y se mantuvo como pastor de la iglesia hasta 1930. A partir de la década de los 30, por las circunstancias políticas del gobierno del licenciado Tomás Garrido Canaval,
El trabajo evangelístico se mantiene sin la presencia permanente de pastores ordenados, pero esto no produjo desánimo, sino que obligó a un cambio en la estrategia, pues se intensificó la evangelización en todo Tabasco, pero con el trabajo de los laicos. La Iglesia Espíritu Santo mantuvo abiertas sus puertas y la voluntad y fe de las mujeres permitió que el 22 de mayo de 1933 se fundara la Sociedad Femenil Dorcas, quienes apoyaron para que en marzo de 1938 se organizara la Sociedad de Jóvenes Pablo de Tarso. Mucho del trabajo evangelizador estuvo en manos de las sociedades femenil y de jóvenes. Fue arduo también el trabajo de los ancianos gobernantes Joaquín Vera Hernández, Pedro Vera, Perfecto Briceño, Olindo Sánchez, Simón Loza y Román de la Cruz, quienes trabajaron tanto en la iglesia como en su campo y en otros lugares de Tabasco. El trabajo de los laicos se reflejó en los datos de esta década, pues la obra evangelizadora en Tabasco avanzó y entre 1930 y 1940 el número de presbiterianos aumentó y su crecimiento fue superior al de cualquier otra iglesia evangélica en el país, pues de 2,000 evangélicos que habían en 1935 pasaron a 10,000 en el año de 1942. En julio de 1942 se promulgó el libro de gobierno de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, firmando entre otros el presbítero José Coffin y el anciano gobernante Joaquín Vera Hernández. En mayo de 1946 inició actividades la Escuela Bíblica Tabasqueña. En abril de 1949, el respetable consistorio acordó la compra de un terreno para construir el templo en la esquina que conforman las calles Zaragoza y Morelos de la ciudad de Villahermosa, el cual se adquirió hasta el año de 1951, iniciando los trabajos de construcción en el año de 1952. En 1951, provenientes de Comalcalco, llegaron a Villahermosa el misionero Jaime Macoin y su esposa Dorothy Ward para apoyar la administración de la Escuela Bíblica Tabasqueña. Se congregaron en la Iglesia Espíritu Santo, donde la hermana Dorothy encontró un trabajo de evangelización avanzado y apoyó al Ministerio de Música, ministerio que desde 1944 dirigía la profesora Delia Granados de Vera, hija del presbítero Eligio N. Granados, quien preparaba niños y jóvenes para las celebraciones de Semana Santa y Navidad en un coro a 4 voces. De 1951 a 1962 organizó y dirigió el coro, el cual en el año de 1956 tomó oficialmente el nombre de Jorge Federico Handel. De 1963 a 2002, el profesor Joaquín Vera Granados fue el director del coro Jorge Federico Handel. El domingo 18 de julio de 1971, a las 10 de la mañana, se realizó el culto de acción de gracias para inaugurar el templo de la iglesia con el nombre de Nueva Jerusalén, estando presentes los presbíteros Alfonso Lloreda y Ezequiel Lango y el coro Félix Mendelssohn de la Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz de la Ciudad de México, dirigido por el profesor Óscar Rodríguez. En este marco de aniversario se presenta el libro conmemorativo La Obra Evangelizadora en Tabasco, libro que tiene como objetivo mostrar una semblanza de la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén en la obra evangelizadora que de 1884 a 2014 se ha realizado en Villahermosa y otras localidades de Tabasco. La obra evangelizadora de la Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Jerusalén se refleja en 23 iglesias sembradas hasta hoy 13 de julio de 2014, las cuales a su vez también están fundando nuevas iglesias en una cadena que no se detiene.
En esta semblanza omitimos, por razones de tiempo, decenas de nombres de hombres y mujeres que han participado en el crecimiento de la obra evangelizadora de nuestra Iglesia Nueva Jerusalén en el municipio de Centro y en el resto del estado de Tabasco, además de los estados vecinos. Pero hay un nombre que no podemos omitir jamás, porque es el dueño de la obra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como lo declara el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.